Amigos, son las 9 de la mañana con 8 minutos. Ya estamos con ustedes de inmediato en esta nueva edición de Razones de Estado, edición de día jueves, absolutamente en vivo y en directo por todas las estaciones de Madero FM y también a través de la televisión. Vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien ya está con nosotros en nuestro estudio, en nuestra mesa de trabajo, para comentar los principales hechos del noticiero político nacional. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti. También para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que nos siguen aquí en Razones de Estado, los que nos ven a través de nuestras páginas web, de nuestra aplicación, y también en Facebook Live en directo y en la televisión pública abierta, como ocurre acá en Atacama, particularmente en Copiapó. Así que, Aldo, a tus órdenes, démosle a este tema de Razones de Estado, por favor. Exactamente, don Percival, porque uno de los temas sumamente importantes tiene que ver con esta reunión que se va a sostener en la ciudad de Caracas muy pronto entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también las distintas autoridades de la Policía Criminal de Venezuela, debido a tratar de desarticular las organizaciones criminales internacionales que están haciendo florinata, no tan solo en Venezuela, no tan solo en Chile, sino en todo el resto de Sudamérica. Gracias. A ver, yo creo que es un paso importante el que da el subsecretario Monsalves, en un afán y en un propósito de empezar a poner coto a una situación que nos tiene realmente, digamos, fuera de desmadre, en el sentido de que hay muchos migrantes, particularmente venezolanos, que han entrado a nuestro país sin haberse, digamos, registrado. Han entrado a la mala. Y eso nos tiene complicado porque en nuestras cárceles, particularmente en el norte, existe una sobredotación de migrantes y muchos de ellos venezolanos. No sabemos los nombres, no recurren a la policía para poder identificarse, para tener las huellas dactilares, fotografías, etc. Pero sobre todo porque cuando hay que despedir o hay que echar a estos migrantes, digamos que son delincuentes, sin perjuicio de reconocer que han llegado una gran cantidad, particularmente de venezolanos, que han hecho una gran contribución y hacen una contribución en nuestro país, que pagan sus impuestos o ejercen sus profesiones acá en nuestro Chile. Claramente es un afán del ministro, o sea, del subsecretario Monsalve, de ir con el director de la Policía Nacional, don Sergio Muñoz, a establecer criterios digamos, yo diría, de respaldo, de apoyo del gobierno venezolano, para que claramente no nos tramite cuando hay que devolverle a un delincuente a su país. El tema no es fácil, no es fácil porque todos entendemos que Venezuela vive una dictadura marxista y claramente también tiene aunque hay una yuxtaposición, hay un encuentro, objetivos comunes políticos entre el actual gobierno, particularmente dentro del Partido Comunista y Venezuela. Claramente la relación digamos, política, diplomática que debe existir está en cuestión. Nos han puesto problemas para poder despegar nuestros aviones con migrantes venezolanos para devolverlos a su país, particularmente los delincuentes, y sobre todo no los reciben por distintos motivos, porque no hay un listado, digamos, previo, no hay una autorización aeronáutica para poder aterrizar en Venezuela, etcétera. Una serie de trabas que tienen que ver con una cuestión más bien administrativo-política de Venezuela contra nuestro país, que deja que estos migrantes que deben irse a nuestro país no estén en las cárceles alimentándolos gratis, sino que más bien sacándolos del país inmediatamente después que delinquen, o que se comprueba que han entrado subrepticiamente. Ahora, todos los migrantes de nuestro país, los que han entrado a la mala, deben recurrir a carabineros o investigaciones a decir: entré a la mala, estas son mis huellas dactilares, acá tienen mi rostro, y digo que me llamo, y dan un nombre. No sabemos si los nombres que dan son efectivos, no sabemos si digamos, cuáles son sus mallas curriculares delictuales en Venezuela. También hay otros delincuentes de otros países también, pero particularmente los que más abundan acá son venezolanos, pero particularmente también
porque tenemos que entender las condiciones propias internas de Venezuela que hicieron que hubiera una diáspora, una huida de más de 7 millones de venezolanos buscando mejores horizontes, porque claro, su régimen marxista interno no lo permite tener condiciones al menos de subsistencia, salvo los que están ligados al aparato del Estado, que claro, dominan normalmente los marxistas donde gobiernan. Aquí el punto está, distinguidos auditores, en que hay un afán porque nosotros en Chile tengamos el apoyo, si se puede, ¿ya? Del gobierno de Maduro. Y a pesar de que tenemos digamos, a un hombre de Estado valioso como embajador, el embajador Gasmuri, que se reúne, que ya fue recibido Monsalves y también el director de la policía, Sergio Muñoz, ya fueron recibidos por Gasmuri en Venezuela. Los temas que van a hablar con la inteligencia venezolana son importantes. No olvidemos, distinguidos auditores, que aquí hay un afán que no podemos esconder. Y tampoco nuestro afán en razones de Estado no es replicar o repetir lo que dicen otros medios de comunicación sin ir al fondo. Aquí a mí me parece que hay un tema que tiene que ver con el crimen organizado en Chile, que está siendo apoyado por la inteligencia bolivariana, que se llama la inteligencia venezolana, que se llama el Servicio de Inteligencia Bolivariano, el CIF. El CIF. SIV larga, que finalmente lo que hace es prestarle apoyo, político, estratégico y táctico a las fuerzas de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco. Me imagino que Monsalves, bajo el brazo, y también la policía, Sergio Muñoz, el jefe de la policía, estará muy contento de que eso van a tener que tratar unas reuniones, porque ir a ese lugar, a Venezuela, y no hablar de esto, me parece que también es un contrasentido. Ahora bien, no olvidemos y tengamos presente que en la Secretaría de Guerra del Ministerio de Defensa está tal vez el hombre más importante que tiene el Partido Comunista en las estructuras del Estado, Elfenbaum, que es la persona tal vez el más capaz y el más idóneo de los políticos comunistas, que dirige toda y sabe todo lo que está pasando dentro de nuestro ejército. Hoy día, en Santiago, con una cantidad enorme de asesores que está vinculado al Servicio de Inteligencia Bolivariano. El viaje de Monsalves no es solo para poder colocar en entredicho, por ejemplo, a los integrantes del Tren de Aragua, entre otros casos. Pero también tiene que ver con las circunstancias diplomáticas que yo me imagino que los diputados y los senadores que están interesados en el tema de Chile, porque no todos lo están más interesados en sus reelecciones, van a tener que proveer de algún tipo de información para esto, porque desde acá, desde Razones de Estado, legítimamente, pero también con humildad, le pedimos al subsecretario Monsalve, que está a cargo de la seguridad pública en general, que tome nota de lo que estamos diciendo para que haga estas preguntas a la inteligencia bolivariana, a la inteligencia venezolana, pero ¿hasta cuándo van a meter sus manos en nuestro país, particularmente en la macrozona sur? Y eso, que usted probablemente no lo escuche en ningún programa, ni radial, ni televisivo, ni del diario en nuestro país, lo estamos diciendo acá en Razones de Estado. Esto es más que un viaje en el que va a ver de cuáles son las huellas digitales. Acá también hay una visión respecto de la exportación bolivariana, la exportación del modelito marxista que solamente causa pobreza en el mundo, se exporta. Y sobre todo, aquí tenemos que ver si acaso muchos de esos venezolanos que vinieron a Chile a delinquir no vinieron también con propósitos políticos. ¿Se entiende, verdad? En consecuencia, esto es bastante más que el puro nombre y que el puro papelito sobre el escritorio, tratando de asumir condiciones de ingenuidad que aquí en Razones de Estado no tenemos. Usted, a mi juicio, subsecretario Monsalves, debe entender que hay personas, como acá en Razones de Estado, que entendemos perfectamente lo que significa la política y lo que usted va a ir a hacer a Venezuela. No saque del papel, no saque de la libreta de regulaciones ese punto, porque es muy importante. Además, quiero decirle a ustedes, distinguidos auditores, que este es un tema que ya hemos hecho público nosotros hace muchos años, pero que también cala a fondo en Argentina. Ojo con eso, porque
las relaciones que tiene o la información que tiene la inteligencia argentina respecto de los grupos mapuches, ya de los mapuches argentinos, que tienen, digamos, relaciones permanentes entre la CAM y estos grupos mapuches argentinos, también está bajo el ojo y bajo digamos, bajo la atenta mirada de la inteligencia argentina, porque ya se sabe que mucha de la información o muchas de las armas que hoy día tiene la CAM también están sirviendo de respaldo a algunas insurgencias mapuches en Argentina. Por lo tanto, entenderán, distinguidos auditores y televidentes, que este tema Monsalve no va solamente por saber que el detenido que está hoy día en alguna cárcel o que entró en forma irregular tiene más médula de lo que aparentemente aparece en los medios de comunicación. A mi juicio, Aldo, distinguidos auditores también, hay un punto que necesitamos esclarecer. Nosotros no queremos que Venezuela siga poniendo sus ojos a través del Partido Comunista Chileno, con el cual tiene una gran relación, una relación de hermandad política, ideológica, no desconocida. Hasta hoy día viajan permanentemente distinguidos, consejeros o dirigentes comunistas a Venezuela permanentemente a informarse de las lecciones o las tratativas o las direcciones que serán entregadas a su trabajo acá en Chile. Cuidado con esto, porque en definitiva aquí obviamente si nosotros como chilenos normalmente ingenuos en estas cosas no ponemos atención, sería una oportunidad perdida, que a propósito de los delincuentes que han llegado particularmente de Venezuela, lo vamos a dejar y que Venezuela los reciba, porque muchas veces Venezuela se niega a recibirlos. Y ese punto, Monsalve no la tiene fácil. Gasmuri, que es un hombre de Estado, que ha sido senador, que ha sido diputado acá en Chile, digamos que tiene perfil para estar ahí, debiera entender también que esto tiene otras relevancias, tiene otras concomitancias y otras influencias respecto de la política interna de Chile. Y eso claramente es un problema para nosotros hoy día. Desde acá, de Razones de Estado, esto no es solo el viaje de Monsalve, es más bien con el director de la policía. Tiene que ver con la colaboración general que el gobierno marxista de Maduro le ofrece digamos, permanentemente a Chile, particularmente en muchos espacios donde hoy día aparece vinculado, sobre todo la coordinadora Arauco Mayeco Cam, que tiene respaldo de la inteligencia venezolana. Digámonos así, Aldo, porque en definitiva es un tema que, claro, lo escucha solamente acá en Razones de Estado, pero también tiene que ver con que nosotros tenemos que tener las antenas muy dispuestas a entender qué está pasando allá, porque haciendo una derivada de esto, no le quepa la menor duda que a estas alturas el régimen, digamos, del marxista, Maduro en Venezuela tiene una información bastante acabada, no solamente lo que va a hacer en la macrozona sur, con los respaldos que ellos le dan a la CAM, sino que además por tener a un comunista a cargo de la subsecretaría de guerra, tiene tiene una información vital de quiénes son toda nuestra oficialidad, de quiénes son nuestros generales, de quiénes son todos los cuadros permanentes de nuestro ejército, qué es lo que hacen, dónde están trabajando, y eso no se destapa, porque tenemos miedo, no nos atrevemos a enfrentarlo. Aquí en Razones de Estado lo decimos con total realidad, porque este espacio fue creado justamente para hacer pedagogía política de lo que pasa en los estados cuando estas situaciones ocurren. Por lo tanto, le deseamos a Monsalve suerte en lo criminal, suerte en saber si acaso Venezuela, el régimen marxista de Venezuela, con Maduro a la cabeza, va a recibir a sus delincuentes que nos exportó. Así es, que nos exportó. Entonces veamos qué es lo que ocurre para saber si acaso de esto sale alguna cosa razonable que entienda que en Chile habemos personas lo suficientemente capacitadas para entender el trasfondo de la política, y de acá Razones de Estado obviamente no nos restamos a compartir con ustedes, distintos auditores y televidentes, lo que desde nuestra perspectiva está ocurriendo en Chile, Aldo. Exactamente, don Percival. Yo tengo una inquietud al respecto de esta reunión. Dale. Me preocupa mucho también lo que está ocurriendo en Ecuador.
Bien. Y en Ecuador tenemos que hacer el paralelo, don Percival, estimados auditores y televidentes, porque se desarrollaron reuniones bilaterales entre Ecuador y Colombia, precisamente para tratar de que el gobierno del presidente Gustavo Petro, allá en el país colombiano, sea capaz de recibir a a los propios delincuentes que está devolviendo Ecuador a Colombia. Y el presidente Petro dijo, muy suelto de cuerpo a los medios de comunicación, que esto no se puede hacer de la noche a la mañana, aunque sean ciudadanos colombianos. Entonces, tengo miedo de que este mismo paralelismo se pueda dar entre Chile y Venezuela. Bueno, lo que ha ocurrido en Ecuador, lamentablemente, es un tema que nos aflige a toda América Latina. Y sin duda tienen un problema también de delincuencia importada, ¿ah?, o exportada por gobiernos que tienen interés en generar condiciones de que sus delincuentes se vayan a delinquir a otra parte. Obviamente es grato saber que hay menos delincuentes en Venezuela y en Colombia que han venido a hacerse sus fechorías acá en América Latina, particularmente en Ecuador o en Chile, sin duda, no hay ninguna duda de eso. Ahora, sabemos cómo ha actuado el presidente ecuatoriano. Ya mandó a los militares a la calle a tratar de contener la delincuencia, y sobre todo porque hay un afán ahí político que es muy importante, sobre todo porque hay una relación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, ya, y grupos insurgentes ecuatorianos. Es muy importante esto porque en definitiva también está operando detrás de la mano de la delincuencia, del narcotráfico y del crimen organizado en Ecuador una mano política. Y acá en Chile la mano política existe, es evidente, está clara. Si el crimen organizado de la coordinadora Arauco Malleco no se sostiene sola sin el respaldo político, incluso de la moneda. ¿Por qué cree usted, distinguido auditor, que hay indultos a delincuentes de la primera línea de octubre? ¿Que esa fue una cosa menor? Ese es un respaldo político que se le da a las personas que trataron de hacer de nuestro Estado un momento difícil. En Ecuador pasa exactamente lo mismo. Tu inquietud es muy válida, Aldo, al momento de poder retomar estos temas, porque eso es lo que ocurre. Y ponerle adornos, colocarle, o sea, no ser tan categóricos, probablemente lo que hace es enfrentar a dejar escapar el problema, tomarlo por encima. Por eso que yo le pido a nuestros diputados y senadores, o diputadas y senadoras, que particularmente pongan acento en esto, transversalmente. Esto no tiene que ver con partidos, tiene que ver con un asunto de Estado. La razón de Estado. Es una razón de Estado preocuparse de estas contingencias, y creo que nuestros medios de comunicación chilenos le hacen un flaco favor a nuestra ciudadanía al no penetrar en estos antecedentes y en estos datos para poner en evidencia todo lo que ocurre. Desgraciadamente, este programa, Razones de Estado, no se transmite por cadena nacional de radioemisoras y televisión. Pero sería importante que en alguna oportunidad el presidente de la República, o los que vengan a futuro, o los parlamentarios que tengan interés en esto, sobre todo los que pertenecen al Ministerio de Defensa y Seguridad Pública también, adicionalmente, se empezaran a interesar en esto, porque no veo ni una sola letra, ni un solo análisis, ni una sola palabra de los periodistas que se dicen los más destacados de nuestro país, o medios de comunicación importantes, haciendo alusión a lo que estamos haciendo acá, Aldo, en Razones de Estado. Por lo tanto, es importantísimo que usted, al menos los que nos están escuchando, empecemos a tomar conciencia de que eso es el juego del poder. Y aquí, en Razones de Estado, lo entendemos perfectamente. Y entendemos que más allá de minimizarlo, esconderlo, meterlo bajo la alfombra, eso no le quita conocimiento para que los diputados y senadores nuestros, particularmente, entiendan que tienen que colocar estos temas sobre la mesa, porque parecen como más bien en una actitud pueril, ¿ya?, en una actitud ingenua, que al final no se condice con la relación que nosotros tenemos con nuestros parlamentarios, con nuestros representantes, independiente de donde sean, del sector político donde vengan, porque para eso le pagamos muy bien. Es decir, nuestros parlamentarios son los mejores pagados de América Latina. Por lo tanto, trabajen, preocúpense de los problemas que nos estamos preocupando acá en Razones de Estado, y también ayúdenos a que nuestra ciudadanía entienda lo que está pasando bajo la mesa. Aldo.
Don Percival, antes de terminar este programa, hay un detalle que usted mencionó que tiene que ver con las pensiones. Esta mañana, varios parlamentarios, hablando en distintos medios de comunicación, mostraron ya cuál es la verdadera cara de por qué se negaron a la revisión de las pensiones de gracia. Y es simplemente de que ellos están ahora alegando de que habría violación de convenciones internacionales de derechos humanos, cuando estos mismos parlamentarios habían dicho antes de que esto, primero que nada, era una facultad exclusiva del presidente de la República, y segundo, estos mismos parlamentarios habían dicho de que era necesaria una modificación constitucional. Ahora, ya eliminadas las dos condicionantes, ya dada la voluntad del presidente de la República de revisar las pensiones a la mayoría de los delincuentes, de los 50 delincuentes que se han conocido hasta ahora, y que pueden ser muchos más, ahora los parlamentarios mostraron su verdadera cara y dijeron: nosotros nos vamos a negar a la revisión de las pensiones porque violaría convenios internacionales. ¿Qué pasa aquí? El Partido Comunista y el Frente Amplio, en sus diputados de ayer, en la sesión de ayer, en la tarde, claramente, no apoyaron esta relación. Es decir, ese partido, esos dos partidos que son los que la llevan dentro del gobierno, claramente están por indultar a delincuentes, eso no queda ninguna duda, y también generarle recursos de por vida. Y eso me parece de una atrocidad, institucional y democrática y republicana gigantesca. Chile no puede darse el lujo ya de darle pensiones de gracia a delincuentes. Y el Partido Comunista y el Frente Amplio tienen que entender que esta situación es totalmente anómala. Es verdad que ellos necesitan soldados, necesitan la calle, y para eso es más fácil que sacan de sus recursos, de sus arcas, y que el Estado los financie para que sigan en sus fechorías de siempre. Pero esto es una parte del problema, Aldo. Acá tenemos miles de pensiones de gracia que se entregan hace décadas, que no las hemos revisado respectivamente, le hemos hablado. Aquí particularmente porque todo lo que venga del Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene obviamente un tinte político. Y claramente sabemos lo que ellos piensan, lo que ellos creen respecto de estas condiciones. Por lo tanto, debe ponerse en cuestión cualquier circunstancia o cualquier sugerencia del Instituto de Derechos Humanos que diga que recomienda que se le entreguen, estas pensiones de gracia, particularmente a estos delincuentes que hoy día las reciben con respaldo de todos. Y ese punto es un punto que tiene indignada a la población, a mi juicio, porque en tantos lugares que existen problemas, con tantos problemas también además que tenemos con la delincuencia, encima, que se les premie por ser delincuentes, me parece de una envergadura atroz que claramente va a tener, a mi juicio, consecuencias electorales, Aldo. Perfecto, don Percival. Esto lo vamos a comentar sin lugar a dudas en los próximos programas de Razones de Estado, porque recién la polémica está comenzando a nivel parlamentario y a nivel precisamente de Estado. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, por acompañarnos en esta nueva edición de Razones de Estado. Muchas gracias, Aldo, muy amable. Muy bien, pues nosotros continuamos a esta hora en esta edición de A Primera Hora a través de Madero FM, a través de la radio, a través de la televisión. No nos deje.